Muy buenos días, grado noveno. El día de hoy voy a hacer la continuación del contenido que estamos viendo la vez pasada. Vamos a finalizar el contenido de las eras geológicas. ¿Listos? Y vamos a seguir hablando obviamente de más elementos de la Tierra, ¿sí? Y el siguiente elemento de la Tierra que vamos a ver es el que nosotros llamamos, el que yo tengo acá, muy importante, el clima. Vamos a hablar de qué es el clima, cuáles son los elementos del clima y cuáles son los sistemas climáticos que existen en la Tierra. Bueno, cuando yo hablo de clima hablo de ya de un conjunto de patrones, ¿sí? No puedo yo hablar que el clima solamente es una cosa. ¿Es la reunión de qué? De aspectos como temperatura, humedad, presión atmosférica, vientos, precipitaciones en una región geográfica determinada. ¿Listos? Entonces la reunión de todo esto es el que me determina yo el clima de una región, ¿sí? Las diversas regiones geográficas del mundo poseen un clima determinado por sus factores físicos, ¿sí? Eso es lo que se conoce como sistema climático, ¿sí? Es decir, que todos estos aspectos operan de una manera ordenada y se relacionan, ¿sí? Para crear ya sea un clima extremo o un clima muy cálido o un clima desértico, bueno, o lo que se pueda. ¿Listos? Entonces vamos a empezar nosotros con los tipos de clima. Los tengo acá. Existen 1, 2, 3 tipos de clima, ¿sí? Vamos a empezar primero que todo con, yo creo que ya los conocemos, que son los climas cálidos, que son los climas, por decirlo, más calientes y presentan temperaturas elevadas constantemente. ¿Cuáles son los climas cálidos? Se le puede llamar clima cálido al clima ecuatorial, el clima tropical, subtropical, el clima árido y desértico y semidesértico. ¿Sí? Como su palabra lo dice, cálido, es decir, mucho calor constantemente. ¿Sí? Vamos con los climas templados. Esto ya es una instancia intermedia, es el punto intermedio entre cálido y frío. Podríamos decir que nosotros estamos de pronto un poco ubicados en ese clima intermedio, ¿sí? Ya que se le puede decir como un clima subtropical, mediterráneo, oceánico y continental. En ese se podrían clasificar. Y tenemos los climas fríos, que son aquellos en los que predominan ¿qué? Las temperaturas constantemente. Acordémonos que todos estos climas se desarrollan si son constantes. ¿Cuáles? Obviamente un clima polar y un clima de alta montaña y de tundra. ¿Sí? Acordémonos que la tundra son aquellos hábitats en donde predomina el frío y predominan especies que sobreviven a esos climas, incluyendo las plantas. Bueno, entonces vamos a continuar aquí con los elementos. Tengo yo aquí varios elementos que son los aspectos que yo había nombrado, empezando cuando empecé a hablar del clima. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Tengo yo 5 elementos del clima: presión atmosférica, temperatura, vientos, humedad y precipitación. Vamos a hablar de la precipitación. Cuando hablamos de la precipitación, hablamos de qué? Abundancia del vapor de agua en la atmósfera, lo que lleva a condensarse en forma de las nubes, que desplazadas por el viento chocan entre sí y liberan su contenido líquido, que es lo que nosotros conocemos como la lluvia. Tenemos ahora la humedad. Bueno, la humedad ya es algo, es un grado ya del agua, ¿sí? El agua en estado gaseoso que se halla presente en los gases de la atmósfera, ¿sí? Estado que alcanza durante su ciclo hídrico. ¿Listos? Y es decir, es el agua evaporada que yo encuentro. Ahora tengo yo acá vientos, ¿sí? Bueno, ya los conocemos. Ya son variaciones de presión en el aire que generan que se desplacen masas gaseosas que conocemos como el viento, ¿sí? Que permiten la distribución de energía de calor y de frío de manera equitativa, ¿sí? Temperatura ya es un grado de calor, ya sea de frío o sea de calor, que existe ya en las masas de aire atmosféricas que se calientan por la radiación. Y por último tenemos la presión atmosférica, ¿sí? Que es la presión ejercida en todas las direcciones por la masa de aire en la atmósfera.
Un ejemplo de presión atmosférica sería el Everest, ¿sí? Si nosotros vamos a subir el Everest, tenemos que tener una reserva de oxígeno grande, ya que a mayor altura, menor presión atmosférica. Sí, entonces a mayor sea la altura de la superficie terrestre respecto al nivel del mar, va a ser menos la presión del aire, la presión atmosférica, y podemos morir. ¿Listos? Entonces ese sería un ejemplo, pero luego vamos a ver cada uno de estos aspectos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Quiero que ustedes no solamente me escriban esos apuntes sobre el clima, sino que también necesito que me hagan el siguiente mapa. El siguiente mapa, qué pena yo los colores, me muestra, por decir así, un recopilado de todos los climas que que el mundo puede tener. ¿Listos? Entonces yo tengo acá algunas convenciones, tengo climas cálidos. Verde, el ecuatorial. Vamos a empezar con la línea del ecuador, es decir, que si yo tengo aquí todos este colorcito oscuro que yo tengo acá, estos verdes oscuros que atraviesa toda esta línea, ¿sí? La mayoría de esas regiones tienen ya ese clima, un clima ya ecuatorial que es muy tropical. Un tropical sabana, ¿sí? Podemos decir que nosotros estamos ahí junto con Venezuela y toda esta parte de Brasil, ¿sí? Se le puede llamar también un subtropical. También tengo yo acá a este lado la mayoría de Centroamérica y una parte de Norteamérica, es decir, Estados Unidos, Puerto Rico y las islas aledañas. Tengo yo acá también en clima subtropical por un poco de República del Congo y todo el medio de África y un poco en Australia. Estepa, cuando yo hablo de estepa puedo hablar yo de un clima ya muy templado. ¿Listo? Es un clima que es ni muy frío ni muy caliente, ¿sí? Entonces en las estepas tengo parte acá yo de Argentina, Chile, parte de Norteamérica, partes en Sudáfrica, cerca a Libia, Marruecos, Medio Oriente, un poco de Medio Oriente, no del todo, y un poco de Asia, Kazajistán, Kirguistán y toda esta parte, y un poco de Australia. Desértica, pues ya lo conocemos, son climas en donde se encuentran ya desiertos, ¿sí? Así sean pequeños. Un desierto no solamente tiene que medir muchísimos kilómetros, sino puede ser una determinada región que cumpla con esas características desérticas. Tengo yo aquí parte de Estados Unidos, obviamente aquí en África, la parte del desierto del Sahara. Tengo varios desiertos, lo que es en Emiratos Árabes, Australia, parte de China, parte de Asia, no es China específicamente, y partes acá de la sabana. También en Sudamérica. Climas templados, vamos con climas templados. Tengo yo el clima mediterráneo, que son los rojos. Tengo yo aquí uno en esta parte de Europa, sí, obviamente. Tengo yo un clima subtropical mucho más fuerte que la estepa. Lo tengo yo acá en Sudamérica y en China, India y parte acá de Asia. Toda esta parte de Asia. Un clima oceánico. Tengo ya este colorcito fucsia que tengo acá. Y el clima continental, que es este fuerte que está aquí en parte de Canadá y gran parte de Rusia. Y entrando a los climas fríos, obviamente vamos a hablar de los climas polares, ¿sí? Aquí esta parte me faltó dibujarla, pero aquí obviamente sería en morado también. Y los de alta montaña, que son los que vemos acá, ¿sí? Acá de alta montaña, donde estaría ubicado el Everest, ¿sí? En Nepal. ¿Listos? Entonces, quiero que por favor me hagan esto con todos los apuntes, por favor, y colores de todo. Esta sería la tareita.